9 de la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Vamos a leer del verso 1 al verso 5, gloria a Dios. Romanos, capítulo 9, del 1 al 5, dice la Escritura de la siguiente manera: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Dice el verso 4, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, lo tenían todo, ¿verdad? O lo tienen, gloria a Dios, porque todavía están dentro del plan. Dice el 5, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Amén. Dios bendiga, añado bendición a su palabra. Pueden tomar sus asientos y a su nombre sea la gloria. Estamos estudiando el libro de Génesis y ya llegamos al capítulo del 12 al 25, ¿verdad? Son 24 capítulos que hablan de la vida de Abraham, y ahí el plan de salvación toma forma, gloria a Dios. Hemos dicho en clases anteriores, y hay que repetirla para llevar el libro del mensaje, de que el libro de Génesis, la estructura del libro de Génesis son 11 documentos antiguos que se mantuvieron en los antepasados de manera oral, lo que se conoce como la tradición oral. De esos documentos uno se conoce como el himno de la creación, que es Génesis 1 y 2, era un himno que cantaban los antiguos, se conoce como el himno de la creación, y los otros son 10 genealogías que están en el libro de Génesis, y esta genealogía es como que el esqueleto de la historia de la salvación. Y si ustedes se han dado cuenta, pues hemos venido observando de manera detallada, ¿verdad? Sistemática, porque es la historia de la salvación y es la idea de esta clase, ¿verdad? Que no solamente mirar la parte histórica del libro de Génesis, sino todo lo que apunta hacia la salvación del hombre, o el plan que hizo Dios para salvar al hombre. Y bien, comenzamos Génesis 3:15, donde está el prototipo del Evangelio, o la historia escrita de antemano, y ahí habla de dos personajes, ¿verdad? De dos simientes, de dos descendencias, de dos líneas de conducta totalmente diferentes. Hablamos de hombres que Dios seleccionaba, ¿verdad? Y que lo iba metiendo como los eslabones de una cadena, y esos eslabones o esa cadena se conoce como la línea genealógica o la línea mesiánica, y que es fácil de distinguirlo porque estos hombres trazaron una senda fácil de distinguir en la Biblia, y sería la razón de ser de esta enseñanza. A lo contrario, pues vendríamos aquí a perder el tiempo, y es que usted se ilustre y conozca la senda antigua que trazaron nuestros antepasados, que fue lo que habló el profeta Jeremías en el capítulo 6, el verso 16. Que debemos de averiguar por la senda antigua. Paraos. Sí, paraos y mirar cuál es la senda antigua. En la clase pasada vimos, ¿verdad?, algunas de las características de esa iglesia que se conoce como la iglesia de senda antigua, pero que muchas veces lo que mostramos es el pico del iceberg, es la palabra, que solamente aparece como el 10%, el resto va en el agua, ¿verdad? Podemos hablar de senda antigua. Estos hombres trazaron esa senda, fácil de distinguirla. ¿Y de qué manera? La Biblia dice que cuando a Seth nacieron los hijos, empezaron a invocar el nombre de Dios. Y según la genealogía del capítulo 5, los nombres que aparecen allí demuestran la característica de estas personas que nos marcaron a Seth, ¿verdad? Porque uno de sus nombres significa el que compone salmo, otro el que se postra a adorar como Malalael, el que se postra a adorar a Dios, otro significa el que caminó con Dios, otro significa el que consuela
a Dios, otro el que se postra a adorar, etcétera, etcétera. O sea que la genealogía que está en el libro de Génesis capítulo 5 muestra estos hombres por su característica, cuál es la senda antigua, o sea, la descendencia de la mujer, mientras que por el otro lado está la descendencia de la serpiente, que también le llevamos la pista, ¿verdad? Porque la Biblia dice en el libro de Judas, capítulo 11, habla del camino de Caín. ¿Y cuál es el camino de Caín? Por lo que vimos, es la religión sin Dios. O sea, la religión que excluye o que saca a Dios. La religión que cree en lo que ve. O sea, la religión que lo mueve en lo material, ¿verdad? Entonces Caín engendró a unos muchachos, uno fue el padre de la ganadería, otro el padre de las bellas artes, otro el padre de la industria, pero esa gente se dedicó fue a la industria, a las bellas artes, a la música, y se olvidaron de Dios. O sea, no tuvieron Dios para nada. Caín hace una ciudad y le pone el nombre de su hijo, o sea, comienza el humanismo. O sea, Caín no puso un nombre de hijo, no, puso a la ciudad el nombre de su hijo. Y llegamos al capítulo 11 de Génesis, donde comienza el paganismo, y estos hombres hicieron una torre y dice, hagamos un nombre. O sea que el hombre empezó a adorar a las criaturas antes que al creador. O sea, es fácil diferenciar los dos caminos, las dos líneas de conducta que son totalmente diferentes. Y en la clase pasada llegamos ya al capítulo 12, donde nos habla de Abraham, ¿verdad? Entonces, con Abraham la historia bíblica da como que un vuelco, porque ya aquí empieza en esencia la historia de la salvación, porque Dios no dejó a Abraham en el mundo de los caldeos. Hasta este momento la historia bíblica se está desarrollando en la parte sur de lo que se llama la media luna fértil, ¿verdad? Que es el extremo sur. Ahí hay una ciudad que se llama Ur. Allí vivió Taré, Nacor, Pelé, todos los antepasados de Abraham. Entonces Dios llama a Abraham y lo traslada a la otra punta de la fértil media luna y lo lleva a Canaán, o a la tierra prometida, o a Israel, o la tierra de provisión, cualquier nombre que usted le quiera dejar mismo, ¿verdad? Y entonces ya a partir del capítulo 12, la historia bíblica se empieza a desarrollar en Israel, gloria a Dios. Y entonces Dios llama a Abraham y hace un pacto con Abraham, y ese pacto es como que se dice en la base de nuestra salvación. Dios a Abraham le ofreció 10, o sea, le dio 10 promesas, ¿verdad? La vimos en la clase pasada, pero la Biblia habla de 5 pactos que son pactos mayores. En la Biblia hay muchos pactos mayores y menores. Por ejemplo, el pacto que hizo Dios con Noé, el pacto que hizo Dios con Adán, se conocen como pactos menores. Pero vamos a hablar esta mañana de los pactos mayores, porque así podemos identificar lo que Dios hizo para salvarte a mí y para salvarlo a mí, gloria a Dios, porque estos pactos vienen siendo como que la base o la roca o el fundamento de nuestra salvación. Ustedes tienen ahí los 10 pactos, ¿verdad? Que son las 10 promesas que Dios le da a correr. Los otros pactos, el pacto davídico, es incondicional, es eterno. El pacto palestino, pacto que hizo Dios con la nación de Israel, o sea, el título de propiedad de la tierra. El pacto davídico tiene que ver con la realeza, con la dinastía, con los reyes. El nuevo pacto, que es donde estamos nosotros, y el pacto mosaico. De estos 5 pactos, a ver si los memorizamos, ¿verdad? O sea, aquí apenas estamos dando, y damos los detalles, usted en su casa va a estudiar, estudie el capítulo 5 del libro de Génesis, lo que significa cada nombre, y dependiendo de lo que usted entienda, va a enseñar o a entender lo que es la senda antigua, porque hablamos mucho de senda antigua, pero la pregunta es, ¿eso qué quiere decir? O sea, ¿qué quiso expresar Jeremías cuando habló de senda antigua? Porque a la gente lo está peleando por el billete, por el dinero, o sea, la religión de lo que se ve. Estos 5 pactos, usted compárelo como su mano, ¿verdad? Que el pacto abrahámico viene siendo como la palma de la mano, y los otros vienen siendo como los dedos. O sea, el pacto davídico, el pacto palestino, el nuevo pacto es una proyección del pacto que Dios hizo con Abraham, o sea, para entenderlo mejor. O sea, los demás pactos están incluidos en el pacto abrahámico, son incondicional y son eternos. Y vamos a mirar el pacto davídico
En el libro primer libro de Samuel, capítulo 7, quiero que se ubique allí, y vamos a mirar por qué la Biblia enseña que es incondicional. Es incondicional porque el que se compromete es Dios. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, vamos a leer el verso. Ahí está el pacto de Dios con David. Amén. Segundo libro de Samuel, capítulo 7. Ya lo ubicamos. Dice el verso 9. Ahora, pues, dirás así a mi siervo David, de la Natán. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Dice el verso 9. Estoy leyendo segundo de Samuel, capítulo 7, el verso 9 dice: y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado nombre grande, que fue lo que Dios le prometió a Abraham. Ahora se lo promete a David y nos lo promete a nosotros, que a nosotros nos va a dar un nombre nuevo, es como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Dice el verso 10. Aquí está la fórmula yo. O sea, quiero que entiendan que los pactos son incondicionales porque solamente está la fórmula yo. O sea, se compromete Dios. Aquí Dios no está comprometiendo a David si es fiel o no, porque hermano, de David la verdad es que él cometió su. Además, yo, hasta el primer yo, ¿verdad? Vaya contándolo o subrayelo. Fijaré lugar en mi pueblo Israel y lo plantaré. ¿Quién se está comprometiendo aquí? Dios. Para que habites en su lugar y nunca más será removido, ni los inicuos lo afligirán más como al principio. Esto es escatológico. Y desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso en todos tus enemigos, así mismo Jehová te hace saber que Él te hará casa. O sea, ¿quién se está comprometiendo aquí? Es Dios. Se está hablando en primera persona. O sea, son detalles que hay que tenerlo pendiente, ¿verdad? Porque eso es lo que nos da firmeza y seguridad de nuestra salvación. Dice el verso 12: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tu padre yo. O sea, hay otro yo, ¿verdad? O sea, está la fórmula yo. Levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas, y afirmaré. Quien te está comprometiendo es Dios, tu reino. Dice el 13: y él edificará casa a mi nombre. Dice, y yo, ¿cuántos yo van? 3. Va más. Afirmaré para siempre el trono de su reino. Entonces, ¿qué es el pacto davídico? Dice el 14: yo, 4, va más. Le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si hiciere mal, puede ser el caso, no va a hacer lo que hizo con Saúl. A Saúl Dios le quitó el reino, porque el pacto, Dios no hizo un pacto con Saúl, lo puso porque lo puso, de pronto para una enseñanza. Y si hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombre y con azotes de hijo de hombre, pero mi misericordia no se apartará de él. O sea, que no depende de la contraparte, depende es de Dios para que se cumpla, porque Dios sabe que el hombre falla, pero el pacto es incondicional. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, el cual quité delante de mí. Dice el 16: y será firme tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Este es el pacto davídico. O sea, es incondicional y es eterno. Dios no compromete aquí a David, se compromete aparece como unas 10 veces de manera directa o indirecta la fórmula yo. Haré, yo, traeré,
te afirmaré, te sentarás en su casa. Haga ese trabajo, hermano, y le va a hacer bendición. Este pacto es incondicional. Aparte de esto, vamos a leer otra cita que está en el Salmo, a ver, Salmo capítulo 80. Por aquí tengo una cita que vamos a leer, hablando del pacto de David. Son muchos, pero vamos a ir al Salmo capítulo 89. Ubíquese en el Salmo capítulo 89. Y mire el pacto que Dios hace con David. Hermanos, si entendemos esto, entendemos el mensaje bíblico y lo vamos a predicar con claridad. Vamos a tener una comprensión madura del plan de salvación. Que eso está escaseando, ya la gente no predica salvación. Por ahí uno dijo, nuestro futuro es ahora, qué tristeza. Otro dijo, yo sé que en el cielo hay una nueva Jerusalén que es de oro, pero ¿para qué la quiero allá? La quiero aquí. Ese es el camino de Caín. Entienda lo que es el camino de Caín. Cuando sucede eso, hermano, apaga el televisor que está en silla de escarnecedor. Uno de los grandes que tenemos en el Evangelio, yo sé que hay una nueva Jerusalén, está en el cielo, yo lo creo, pero ¿para qué tenemos el cielo allá? Yo lo necesito de aquí, ahora. ¿Sabe qué decían los descendientes de la mujer? Hermano, murieron peregrinos sin haber recibido la herencia, pero se mantuvieron firmes mirando una ciudad celestial cuyo arquitecto y fundamento es Dios. O sea, el verdadero creyente, no sé por qué, y el día que me consiga con Dios se lo voy a decir, siempre el verdadero creyente, hermano, anda llevado. Será para que no se arraigue mucho en esta tierra. Usted sabe que cuando Israel iba a ser sacado de Egipto, ellos allá entraron como los hermanos de José y lo llevaron a los amores de la tierra. Si Dios lo hubiera mantenido en esa situación, cuando Moisés lo hubiera ido a sacar, hermanos, no hubieran salido. O sea, se hubieran enraizado. Pero Dios permitió que viniera un faraón que le hiciera lo imposible para ayudar a salir. O sea, estuvieran dispuestos a salir. ¿Qué tal un cristiano aquí, hermano, con yate privado, con avión privado, con 10 cuentas bancarias? De hecho, en Babilonia, cuando iban a salir del cautiverio, muchos se quedaron y no querían regresar a Jerusalén porque se mezclaron y se acomodaron allá en la comunidad. Sí, señor, es un ejemplo. Entonces yo la otra vez dije, padre, la iglesia de sana doctrina, de sana antigua, hermano, están llevados. O sea, para uno predicar en esa iglesia tiene que ir pasaje de ida y de venida. Y llevarle algo a los hermanos. Y llevarle a los hermanos, porque usted ve la camisa del pastor, hermano, aquí ya es de tanto cepillo, tanto escarrayo. Pero ¿por qué así? Yo creo, hermano, de que lea la Biblia. Los verdaderos creyentes se mantuvieron esperando una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios, porque aquí eran peregrinos y extranjeros. Yo sí estoy arreglando la dirección, hermano. Pero si una persona, hermano, que lo tenga todo aquí, como dije, nuestro futuro es ahora. Claro, tiene un avión particular, ¿cómo se va a querer, ¿no? Y aquí se queda, porque esa es la senda de Caín. Engañosa. O sea, nosotros tenemos que estudiar la Biblia, que de pronto empezamos a censurar a Dios, ¿verdad? Y yo le he dicho, bueno, ubíquese en el capítulo 89 del libro de los Salmos y miren lo que dice el verso 3. Verso 3 y el verso 4. Hice pacto con mi escogido. ¿Está leyendo eso? Juré a David mi siervo, diciendo, para siempre confirmaré tu descendencia. Está hablando de la descendencia real, está hablando de la dinastía. Y edificaré tu trono por todas las generaciones. Ese es el pacto davídico. Ahí mismo el capítulo 89 llega al verso 34 del mismo capítulo 89. Dice el verso 34: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Aquí está hablando de Dios. El 35: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David, su descendencia será para siempre y su trono como el sol delante de mí, como la luna será firme para siempre y como un testigo fiel en el cielo. Este pacto es incondicional y es eterno. Pero cuando estudiamos la historia de David, o sea, el reino, hay un problema, y es que en Jerusalén, en el trono se sentaron 20 reyes, desde David hasta Sedequías, que fue el último, fue destronado por causa del pecado. O sea, ellos no se mantuvieron en el sitial que Dios le dio, ¿verdad?
se pecaron, se olvidaron de Dios, Dios cogió a Sedequías, lo llevó a Ribla, es lo que vieron en Jerusalén. Ribla era un pueblo que quedaba ya llegando a Carquemis, arriba, al norte. Y cogieron a los hijos de Sedequías por el pecado, a los príncipes y a todos los delante del rey, o sea, la descendencia real de David, los príncipes, los herederos al trono. Y a Sedequías le sacaron los dos ojos y ciego lo llevaron a Babilonia, donde murió. O sea que allí la dinastía de David tuvo un par. Entonces uno dice, ¿y entonces cómo se cumple la profecía? 20 reyes, 400 años demoró el reino. Estúdienlo en su casa. Se lo dejo de tarea. Busque cuántos reyes hubo desde David hasta Sedequías y cuánto tiempo demoró el reino. Hubo 20 reyes demorados 400 años. ¿Los reyes de Judá y de...? No, de Judá nada más. Nada más de Judá, porque esa es la descendencia de David. Del sur. O sea, siempre Dios mantuvo un descendiente de David en el trono, exceptuando de pronto la malvada Atalía, ¿verdad? Que tuvo 6 años, pero eso es un lunar, y sin embargo era descendiente de David, ¿verdad? En una ocasión, cuando el rey Acaz, no Acá, del norte, o sea, hubo dos reyes, Acá y Acaz. Acaz fue Jerusalén. Fue malo, tan malo que cogió a un hijo de él y lo sacrificó en el valle del Cedrón, el de los valles de los hijos, y no, lo mató, se lo sacrificó a un dios del cananeo, un rey de Israel. Entonces se confederó Israel, la 10 tribus del norte, con Siria para quitar a el rey Acaz y poner un sirio en el trono de Israel. Y entonces Dios tuvo que actuar, hermano, porque Dios no iba a permitir que un sirio viniera a reinar, porque Dios le había prometido a que siempre se iba a sentar a un descendiente, porque inclusive Atalía era descendiente de David. Entonces el diablo como que quería cortar esa línea, y hermano, Dios tuvo que defender a Acá por amor a su nombre, y Dios le dio una victoria contundente a Acá. Y no lo pudieron quitar, ¿por qué? Porque Dios le prometió a David que siempre en Jerusalén se iba a sentar en uno de sus descendencia. Pero ¿qué pasó en la actualidad? Bueno, el libro de Oseas, del capítulo 3, capítulo bastante diciente, dice que por mucho tiempo iba a demorar Jerusalén sin rey, sin sacerdote, sin efod, etcétera, etcétera, porque dentro del plan de Dios estaba que iba a suspender temporalmente el programa con el pueblo de Israel para tratar con los gentiles, y según el libro de Oseas capítulo 6 iba a ser 2 días, ¿verdad?, de los días de Dios, que serían 2000 años. ¿Cómo le parece, mi hermano querido, la bendición de Dios? Pero hay una profecía del libro de Amós, a ver si conseguimos esta cita bíblica, Amós capítulo 9, con relación a el pacto davídico. Amós capítulo 9, lo que Dios dijo con relación al pacto davídico. Oseas, Joel, Amós, nos ubicamos en el capítulo 9 y usted va a leer conmigo el verso 11. Amós 9:11. En aquel día, ya se ubicó. Yo, Amós capítulo 9, verso 11, está antes de Atías. En aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David. ¿Por qué dice eso? Porque el tabernáculo de Dios, de David, en este momento está caído. Tabernáculo significa casa, pero no es casa de paredes y techo, se habla de familia. Cuando se habla de familia ahí se habla de la realeza, de la dinastía, o sea que la dinastía de David en este momento está caída. Pero ¿qué va a hacer Dios? Dios lo va a restaurar, porque hay un renuevo, hay un retoño. El tronco de Isaí, dice Isaías capítulo 11, se cayó, el reino está caído, pero Dios va a levantar un retoño, un renuevo, dice Jeremías.
Lo dice Isaías y lo dicen todos los profetas, que Dios va a levantar un renuevo, un retoño del tronco caído de Isaías, que fue el papá de David. Y miren lo que dice: y cerraré sus portillos y levantaré su ruina y lo edificaré como el tiempo pasado. Y usted sí sabe quién es ese retoño, gloria a Dios. El Mesías, gloria a Jesucristo. O sea, Jesús, que es descendiente de David, se va a sentar en el trono y quiere mirar lo que dice Apocalipsis capítulo 11, verso 15. Hermano, Dios se cumple con David. ¿Por qué? Porque el reino es incondicional. Dice Apocalipsis 11, 15. Al sonar la séptima trompeta, oí grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Cristo y Él reinará por los siglos de los siglos. O sea que Jesús se sentará en el trono para siempre jamás. O sea que Dios se cumple con el pacto davídico, y el pacto davídico se deriva del pacto de Abraham, porque Dios le dijo a Abraham de que su hombre iba a salir reyes, gloria a Dios. Pero vamos a hablar del pacto palestino, ¿verdad? Bueno, hay muchas cosas que hablar con relación a David. Usted puede identificar eso en su casa. El pacto palestino, que está en Deuteronomio capítulo 31, el 30, perdón, también incondicional. Ubíquese ahora en Deuteronomio capítulo 30. El pacto palestino. Recuerda, mi hermano querido, que vimos por allá por el libro de Génesis, en el capítulo 13, verso 15, donde pone las promesas que Dios le hace a Abraham. Ubíquese en Deuteronomio 30 y vamos a ver del 1 al 10, pero yo le voy a recordar Génesis 3:15, y esto tiene que ver con el pacto palestino. Génesis capítulo 13, verso 15, y vaya tomando apunte. Génesis capítulo 13, verso 15. Esto tiene que ver con el pacto. Porque toda la tierra que ves, Dios le está hablando a Abraham, la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Dios le promete a Abraham la tierra y a su descendencia para siempre. Ahora, el pacto palestino viene siendo como el que la escritura que Dios le da al pueblo de Israel. O sea, el título de propiedad. Dios le confirma esta promesa al pueblo, gloria a Dios, porque el pacto fue con el pueblo. Génesis 30, se ubicó ya el verso del 1 al 10, ¿verdad? Deuteronomio. Bueno, vamos a ver del 3 en adelante. ¿Está ubicado? Entonces Jehová hará, mire, se está comprometiendo Dios, volver a tus cautivos, y tendré misericordia de ti, y volveré a recogerte entre los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Dios lo esparció por el pecado, y si quiere vaya ahí a Deuteronomio 28, 25, ahí mismo Deuteronomio 28, 25, Dios le hace a ellos una advertencia. Jehová te entregará derrotado delante de tus enemigos, por un camino saldrás contra ellos y por 7 caminos huirás delante de ellos, y serás dejado por todos los reinos de la tierra. Esto es cumple al pie de la ley. Israel, hermano, la nación fue destruida y a los judíos lo regaron por toda la tierra. No hay un país en el mundo donde no hay judíos, por causa del pecado, porque Dios siempre castiga el pecado. O sea, cuando digo que el pacto incondicional, no es que Dios, pastor seducido, que todo lo que está bien, Dios lo iba a castigar, pero después que lo castigara, lo iba a volver a traer a la tierra, porque el pacto es incondicional. Entonces, seguimos leyendo el capítulo 30 de Deuteronomio, está el pacto abrámico, el pacto palestino. Y volveré a recoger, dice el 4, aun cuando tus desterrados estuvieren en la parte más lejana que hay debajo de los cielos, de allí te recogerá Jehová tu Dios, y de allá te tomará
y te hará volver tu Dios Jehová. Entienda esto, hermano, y subrayelo, porque Dios es fiel, gloria a Jesús. A la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, a fin de que vivas. ¿Cómo le parecieron esa promesa? O sea, que Israel sí está dentro de la promesa todavía. O sea, los Dios se va a convertir de corazón a Dios. Y yo creo, hermano, esto, porque si todas las promesas que se han cumplido, yo creo que se van a seguir cumpliendo, gloria a Dios. Dice el 7: y pondrá Jehová tu Dios todas estas maldiciones sobre tus enemigos y sobre los que tus aborrecedores que te persiguieron, y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy, y te hará Jehová tu Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó con tus padres. ¿Sabes cómo se llama esto, hermano? El pacto palestino. Salió aquí a Israel, le da un título de propiedad. Y en el libro de Amós, la porción que leímos, al final dice: y te recogeré y te plantaré sobre la tierra, y dice: nunca más serás desarraigado. O sea, esa profecía se cumplió en nuestros ojos, y en el año 48 Dios saca a Israel de las naciones y lo instala en su tierra, hermano. Ahí están tratando de sacarlo, pero ¿sabe quién saca a Israel de ahí? Nadie, gloria a Dios. El que se meta con Israel sale tranquilado. Hay un presidente iraní que está haciendo la bomba atómica porque que vaya a borrar a Israel del mapa. Ya lo veo con cáncer también, porque la Biblia dice que el que se meta con Israel se mete con la niña de los ojos de Dios. Así que este pacto está firme, que es el pacto palestino. Pero hay otro pacto que es el pacto mosaico. Está dentro de los grandes pactos. Este está condicionado, no es eterno. O sea, el pueblo judío anuló ese pacto. El libro de Éxodo capítulo 19 está el pacto mosaico. Éxodo capítulo 19. Dice el verso 5. Pacto mosaico. Lo cambia. Ahora pues, si dieres oído a mi voz, ya que hay una condición. O sea, aquí ya Dios está comprometiendo a la contraparte. Si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa. Estas son las palabras que antes, y aquí en adelante empieza lo que Dios iba a hacer con el pueblo, y empieza a hablar sobre el tabernáculo, y hasta el capítulo 40 nos habla del tabernáculo. O sea, todo el ritual mosaico. Israel Dios lo puso como sacerdote en la tierra. Ellos eran los que ministraban, los que rociaban la sangre del lugar santísimo, eran los que hacían la ceniza de la vaca lasaña, eran los que oraban, tenían la ley, tenían los profetas. O sea, la parte ritual. Pero el pueblo de Israel falló en esto, y Dios invalidó el pacto. O sea que el pacto mosaico no es eterno. ¿Por qué? Porque está condicionado. Y a ver si conseguimos el libro de Jeremías capítulo 31, y eso nos manda ya el libro de Hebreos, donde el pacto Dios lo anuló. Jeremías capítulo 31. Ese pacto que eso es lo que el tema que habla Pablo en Gálatas y en Romanos, que ya no estamos bajo la ley. O sea, nosotros es difícil entender eso, porque en este momento la religión judía ya no existe. Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31. Verso 27. Sí, el verso 27, ¿verdad? Y Hebreos también. Yo le voy a dar la cita de los hebreos porque aparece aquí en el libro de Jeremías. Hebreos capítulo 10, verso 16.
Es aquí viene el día, el 31, dice Jehová, los cuales no el pacto, no como el pacto que hice cuando tus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, que es el que leímos ahora, porque ellos invalidaron mi pacto. Bueno, quien lo invalidó fue el pueblo. Y bueno, Dios lo canceló. O sea, en este momento el pueblo dio el sacerdote. En este momento los judíos no son mediadores, o sea, el judío ahora vive como los inconversos. En este momento el sacerdote lo tiene la iglesia. Ellos de manera momentánea fueron excluidos del sacerdocio, porque ellos invalidaron el pacto. Entienda esto. El tema que Pablo trata en Gálatas con relación a la ley, que si ya no estamos bajo la ley, es la ley ceremonial. Lo vimos en Romanos. Pablo está tratando un tema que ya no lo tenemos ahora, y es que la religión judía estaba viva. Todavía existía el templo, todavía existían los sacrificios, todavía existía la ley de la circuncisión, todavía cuando una persona pecaba tenía que coger un animal y sacrificarlo. Entonces los judaizantes querían que ese ritual se mantuviera, pero ese ritual apuntaba a Jesús. Jesús es el sacrificio perfecto. La Biblia dice que viniendo Jesús ya no estamos bajo esa ley, o sea, ya usted no tiene que sacrificar ningún animal. O sea que, por un lado, el ritual, obviamente, como usted lo acaba de explicar, pero también las enseñanzas profundas o de fondo de ese ritual están vigentes. Ok. Esa era una sombra, ¿verdad? Sí. Jesús es la verdad. Y la otra pregunta es, ese texto que lo utilizan mucho y lo escuchamos, me seré el reino, que lo toman hoy en día para decir que somos elevan al hombre por allá, no tiene nada que ver. Es el humanismo, es el humanismo. Pienso de que cuando habla reino es toda la iglesia, ¿verdad? La iglesia ocupa el lugar de Israel, la iglesia. De manera individual, ninguno es sacerdote. Pero la iglesia en conjunto es un reino de sacerdote, porque la iglesia es la que lleva a las personas. O sea, si una persona quiere conocer al Señor, tiene que ir a la iglesia. Y en la iglesia conoce al Señor. Y es lo que tiene la iglesia ahora, lo que usted leyó al principio, en Romanos. Reino de sacerdote, etc. Es correcto. Bueno, para allá vamos, con relación a la carta popular. Entonces, este es el pacto mosaico que estaba condicionado. Usted lo va a leer en su casa, ¿verdad? Éxodo capítulo 19, del 5 en adelante. Dios condicionó este pacto, dependía de la contraparte, por eso no es eterno, por eso tuvo su fin. Pero vamos a hablar del nuevo pacto, que es el otro gran pacto que tiene las Escrituras. Y está en el libro de Jeremías, capítulo 31, del 31 en adelante. Y aquí se le hacen algunas concesiones al pueblo judío, y es que ya con el nuevo pacto iban a ser regenerados de corazón. Jeremías 31. En el libro de Ezequiel, Jeremías, capítulo 31, el nuevo pacto, el otro gran pacto, gloria a Dios. Mire, hermano, todo lo que Dios hace para salvarnos a nosotros, gloria a Dios. He aquí vienen días, dice Jehová, Jeremías 31, en los cuales haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Este pacto es con la nación de Israel. No como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días. Dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón a través del ministerio del Espíritu Santo. O sea que el pueblo judío, los judíos se van a convertir en templo del Espíritu Santo. Es una bendición. Esta promesa para el pueblo judío. Este pacto lo hizo Dios con el pueblo judío. Con el pueblo judío. Y seré a ellos por Dios y ellos serán mi pueblo, dice, y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, porque hermano vendrá el ministerio del Espíritu Santo, que es el que le va a enseñar a los judíos a conocer el verdadero Dios. O sea, no pacto. El pueblo judío, los judíos se van a convertir en templo del Espíritu Santo. O sea, que es la bendición más grande que los judíos van a alcanzar. Pero eso está en el futuro. Hay una porción en el libro de Ezequiel, el capítulo 37, donde está el valle lleno de huesos secos. En su casa lo va a leer. Y es una gran verdad.
Eso se le aplica a la iglesia y se lo puede hacer, pero eso apunta directamente al pueblo judío. Ese pacto se llama el nuevo pacto. Y lo hizo Jesús con el pueblo de Israel. Pero a ver, yo aquí tengo algunos apuntes con relación al nuevo pacto. Y es el libro de Mateo capítulo 26, verso 28. La noche que Jesús fue entregado, dice que tomó la copa y la bendijo y dijo: este es el nuevo pacto de mi sangre. Jesús hizo esta ceremonia en el aposento alto. 1 Corintios capítulo 11, verso 25. Pablo habla del nuevo pacto, de la copa que tomamos siempre que celebramos la Santa Cena. Un nuevo pacto. Pero este pacto, ¿sabe con quién lo hizo Dios? Con la nación de Israel. O sea, nosotros los gentiles no teníamos nada que ver. Les voy a leer nuevamente lo que dice Romanos capítulo 9, verso 4. Estos 5 pactos los hizo Dios con la nación judía. Y punto. Romanos capítulo 9, verso 4. Dice que son israelitas, de los cuales la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y la promesa. ¿Y nosotros qué? Fuera del lugar. Pero ¿sabe qué dice el apóstol Pablo a los Efesios? Y esto es lo que me viene de gozo, gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Se quiere ubicar en Efesios capítulo 2 y va a leer conmigo el verso 11 y el 12. Efesios capítulo 2. Estábamos estudiando el nuevo pacto. Efesios capítulo 2. Se ubica conmigo en el verso 11. Hágame el favor, dice la Biblia: por tanto, acordaos de que en otros tiempos vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Dice el 12: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. ¿Cómo le parece, hermano? Todo lo contrario. Oiga, todo lo contrario. Era triste. Amén. Sin pacto, sin promesa, sin esperanza. Así estábamos los gentiles. Así están. Dice el 13: pero ahora en Cristo Jesús. Pero ahora en Cristo, para el cristiano, para el hombre siempre hay una hora, ¿verdad? Pero ahora en Cristo es vosotros, lo que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. A mí me da tristeza cuando algunas personas que están estudiando en la Universidad del Atlántico están diciendo que la sangre de Cristo no tiene poder. Me lo dio un pastor. ¿Por qué el diablo dice eso, hermano? Porque sabe que el diablo, hermano, que en la sangre de Jesucristo entramos al nuevo pacto. Este es el nuevo pacto de mi sangre, dice Jesús en Mateo capítulo 27, la porción que leímos. Porque Él es nuestra paz, dice el verso 14. De ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia que nos separaba. O sea que la descendencia de Jafet entra a morar a las tiendas de Sem. ¿Recuerda eso, verdad? Gracias al Evangelio. ¿Quiere ubicarse conmigo lo que dice el apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 3? Gálatas capítulo 3, antes de los Filipenses, de Gálatas capítulo 3. Usted va a leer conmigo del verso 6 al 9. Gálatas capítulo 3. Así Abraham creyó a Dios y fue contado por justicia. Saber, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Bueno, ¿y a quién le dio la promesa a Dios? No, a Abraham. Y la Escritura
previniendo que Dios habría de justificar por fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo: en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los que son de la fe son bendecidos en el creyente Abraham. Yo les voy a poner una tarea que busquen en el libro de Hebreos capítulo 11, donde la Biblia habla del patriarca Abraham. En Hebreos capítulo 11 están los hombres que trazaron una senda. Esa es la senda antigua. ¿Quiere usted conocer una persona que anda en la senda antigua? ¿Quiere usted conocer una iglesia cuando anda en la senda antigua? Lea Hebreos capítulo 11. Esos hombres marcaron una senda. Ahora nosotros estamos mostrando la senda de Caín. La senda del Evangelio, que es por lo que veo. La senda del Evangelio de la hora. La senda del Evangelio que dice mi escritura ahora, porque si yo tengo un yate privado, y eso no es que sea malo, si yo me lo cojo. Pero si voy a cambiar a Dios por el yate, mejor que me tenga caminando bien. Dios sabe, hermano, hasta cuándo podemos aguantar. Alguien dijo: dale a una persona lo que nunca ha tenido y va a demostrar lo que siempre es. Porque hay dos cosas que prueban el corazón del hombre: la abundancia y la escasez. En ambas pelamos el cobre. ¿Qué le pasó a Chick Pambelé cuando se llenó de plata? Se volvió loco. ¿Qué le pasó a Carlos Monzón cuando esa gente que fueron pobres y que de pronto un golpe de suerte se volvieron locos? De pronto usted conoció a alguien, hermano, que era pobre y andaba por ahí todo y saludaba a todo el mundo, y de pronto se llenó de plata y ahora ya pasó usted con la cara tiesa y dice: mire, cuando era pobre era sencillo, humano, humilde, ahora que llenó de plata es arrogante. La plata lo cambió. No, la plata no lo cambió. Él siempre fue así. Solo que la plata hizo que él aflorara lo que siempre llevó dentro. Y Dios nos conoce, gloria a Dios. O sea, yo no es que esté elogiando aquí la pobreza. Ojalá Dios nos bendijera a todos. Pero Jesús dice: bienaventurados los pobres. Porque siempre el buen cristiano que tiene que estar llorando para pagar la luz, para pagar el agua, ¿verdad? Siempre, o sea, la gente es en antigua, lea Hebreos capítulo 11. O sea, no estoy predicando en contra de la bendición. Si Dios te bendice, recibe la bendición, ¿verdad? Pero no te vayas a seguir el camino que dice. No sea que por la bendición te vayas a olvidar de Dios. Porque esa es la senda de Caín. En Hebreos capítulo 11 están los pesos pesados de la fe. Siempre se mantuvieron mirando una ciudad cuyo arquitecto es. Mire la iglesia en antigua, camine por el sur de Barranquilla o alguna iglesia del norte, porque Dios tiene parte en todas partes, hermano. Eso es hermanito, hermano, siempre vendiendo bolis, vendiendo galletas, vendiendo lo que sea, pero hermanos son fieles con Dios, gloria a Jesús, porque su corazón es para Dios. Por eso Jesús: bienaventurados los pobres, pero a los ricos sí se los puso difícil. Dice que difícilmente entra. Usted sabe y conoce el versículo, dice: es más fácil pasar un camello que un rico. Ahora es al revés, hermano. Ahora estamos predicando el camino de Caín, la prosperidad, la bendición. Muchos predicadores, quiero que el 90% dice que la pobreza es pecado. Si usted está pobre, hermano, revísese, porque somos reyes y sacerdotes, que tenemos que comer lasaña, en el desayuno sancocho trifásico, y en la tarde, etcétera, etcétera. Que si estás comiendo arroz con guineo, revísate, porque un rey, yo no comí un rey, hermano. Ese es el camino de Caín. Ese no es la senda antigua. Yo le voy a dar una tarea. En la Biblia hay 10 genealogías. En el libro de Génesis. Estudien. Mire cómo vivieron esa gente, o sea, su carácter, qué hicieron, cómo adoraban a Dios, qué significa cada nombre. Es muy abierto que esto lo va a ayudar para seguir adelante, gloria a Dios. Porque muchas veces el diablo nos dice: pero y tú qué, y tú lo otro, y sientes que la luz, que el milagro, etcétera, etcétera, hermano. Dios hizo un plan, llamó al pueblo de Israel, es el pueblo elegido, y nosotros fuimos adoptados a través de Jesucristo, y ahora somos hijos de Abraham mediante la fe. En conclusión, las 10 promesas que Dios le dio a Abraham, hermano, esas son nuestras obras, gloria a Dios. O sea, dentro de las 3 promesas, por eso dije que Dios con Abraham, o sea, el plan de salvación toma forma, ¿verdad?
Entonces Dios de manera escatológica hace otros 4 pactos más. Dentro de ellos está el nuevo pacto, y a través de la sangre de Jesucristo, que es la sangre del nuevo pacto, hermano, nos redimió a nosotros también. Como dice el apóstol Pablo, oh, cuán insondable es la misericordia. ¿Cómo es ese versículo? Cuán insondables son tu juicio, inescrutables tus caminos. Tus caminos, gloria a Dios. Maravilla y de sabiduría y la ciencia de Dios. Eso está en la Biblia, hermano. Cuando estudiamos la senda antigua, la senda antigua, en otras palabras, es sacar el espíritu babilónico que se ha metido en la iglesia, y punto. A ver, la senda antigua es sacar el espíritu babilónico que se ha metido en la iglesia, donde al hombre lo han endiosado. Y eso ha seguido hasta el día de hoy. Camine a las grandes ciudades y usted va a ver los monumentos de los hombres que hicieron alguna proeza y ahora las personas lo han magnificado, lo han, de cierto modo, lo llevan en corona y le rinden honores. O sea, el hombre endiosando a el hombre, porque ese es lo que el diablo siempre ha tratado de hacer con el hombre, que lo toma y lo lleva al pináculo del templo, ¿verdad? Lo subes allá al pináculo, no lo lleva al lugar, en el lugar santo, sino allá arriba, para que el hombre se endiose. Y cuando el hombre está endiosado, hermano, de allá lo empuja, y cuanto más alta es la caída, más grande es el golpe. Bien, continuamos con este tema el próximo domingo. ¿Hay alguna pregunta esta mañana, esta tarde? ¿Sí? ¿Por qué se llama el pacto palestino? El pacto palestino tiene que ver con la tierra, porque la tierra se llama Palestina. Palestina es una expresión que quiere decir como gente de mar o filistea. Gente de mar o filistea, porque ellos como que vinieron de una isla, la isla de Chipre, llegaron a Egipto, los egipcios lo espantaron y se apoderaron de esa región. La región de Gaza, ¿verdad? Y entonces se llama Palestina, la gente de mar, de ultramar. Se llama también Canaán porque un nieto de Noé tuvo 8 hijos, Jebus, que fueron los jebuseos, Amor, que fueron los amorreos, y se convirtieron como en 7, 8 naciones que habitaron la tierra, por ello se llama la tierra de Canaán. Pero también se llama la tierra prometida porque Dios se la prometió a Abraham. Se llama Israel porque Jacob después se llama Israel, y las 12 tribus la habitaron. Esa tierra tiene varios nombres, pero es la misma. O sea, palestino es una expresión que abarca la tierra. Y hay un pueblo que es palestino, que es descendiente también de Abraham, que están reclamando la tierra, que son los palestinos. Eso proviene de la palabra, como te digo, filistea. Filistea. Aparte de eso, los tres yo estudiaba, y también es importante la situación geográfica, que físicamente traía bendición, pero a su vez era el centro mundial del comercio en aquella época, y todas las naciones y las potencias del mundo se veían en la necesidad de atravesar por ahí el centro de la tierra, y de una vez eran luz en medio de las tinieblas, y radiaban para que conocieran como testimonio a Dios. Eso es lo que dice Ezequiel 5:5, dice, Pedro sale la puesta en medio de las naciones como una antorcha. El pueblo judío no pudo mantener esa antorcha en alto, ¿verdad? Por eso Dios lo quitó del reino, ahora puso a la iglesia en el reino, ¿verdad? Porque ahora en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, se repite lo que dice Éxodo 19:5, vosotros sois real nación santa por la creído por Dios, pero ahora es la iglesia, ¿verdad? Porque nosotros fuimos injertados gracias al nuevo pacto de la sangre de Jesucristo. O sea que tenemos, digamos, motivo o razón de darle gracias a Dios por Jesucristo, gloria a Dios. Bien, ¿no hay más preguntas? ¿Por qué se llama pacto mosaico? ¿Qué representa mosaico? Viene de Moisés. O sea, la ley de Moisés, pero la ley ritual, ¿verdad? Viene de Moisés, ese pacto lo hizo. O sea, la larga, esa ley tiene 3 ramificaciones, que es la ley ritual, la ley civil y la ley moral. O sea, la ley moral y la ley civil están vigentes. Lo que Cristo vino a anular, porque Él la cumplió, fue la ley ceremonial, que es el problema de los hebreos, ¿verdad? Ellos querían volver a ritual mosaico. Ahora, en otras palabras, quiere decir que la promesa de Romanos, la adopción, promulgación es lo que tiene la iglesia ahora. Tiene la iglesia. O sea, se fue trasladado ahora a la iglesia. La iglesia tiene que entender eso
porque si no también se le va a quitar eso también. Se le va a quitar eso. O sea que Mateo capítulo 21, verso 48. Mateo 21, 48, Jesús le dice al pueblo de Dios, de cierto digo, que el reino de los cielos será quitado a vosotros. ¿Sabes lo que dice Juan? Y será dado un pueblo que produzca los frutos dignos. La pregunta es, ¿estará produciendo la iglesia los frutos dignos del reino de los cielos? O sea, estaremos cumpliendo la posición de embajadores de Cristo en esta tierra. O sea, estaremos predicando el evangelio como lo manda la palabra. O nos habremos mentalizado, porque es que el signo peso a veces nos vuelve ciego. O sea, el dinero no es que sea malo, el dinero es buen siervo, pero es malandro, gloria a Dios. Bien, si no hay más preguntas, vamos a orar en esta tarde para concluir la enseñanza en esta tarde. Padre, te damos gracias. En este momento te adoramos, te bendecimos, porque entendemos, oh Dios, que tuviste un plan, y ese plan fue perfecto para rescatarnos a nosotros. Señor, y a través de la Biblia tú lo has venido revelando en el Antiguo Testamento como lo que se conoce la senda antigua, donde tú ibas seleccionando hombres y metiéndolos en una cadena para después de esa cadena sacar una nación, que ya esta nación no fue seleccionada sino elegida, Dios santo, y que ahora nosotros fuimos elegidos también, gracias a Cristo, injertados en el buen árbol, en el olivo, Dios, donde fuimos injertados. Gracias, Señor, por la adopción que nos hiciste. Señor, reconocemos que no es por méritos propios, que no es por obras, sino que tu misericordia es grande. Es por tu gracia, Señor, que nos has llamado, porque siempre tenemos que reconocer que el mundo hay gente mejor que nosotros, más capacitada que nosotros, de pronto que hasta vocalizan mejor que nosotros, de pronto que hasta podrían hacer un papel mejor que nosotros, pero a ti te ha placido, Dios, llamarnos a nosotros, Dios, lo vil y despreciable del mundo, Padre, para darnos esta bendición tan grande que es la salvación, porque de pronto no la podemos entender cuán grande es hasta que estemos en la voz del Cordero. Señor, ayúdanos a permanecer fiel hasta que tú vengas y enséñanos a caminar por la senda antigua, caminar por nuestro antepasado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis hermanos.